La ejecución de consultas sobre los datos almacenados en las tablas de las bases de datos distribuidas presenta un problema en el flujo de los datos. Como esta ya está distribuida sobre diversos sitios, representa una disminución en el desempeño esperado con la distribución de la base de datos. Para evitar esta disminución en el desempeño del sistema de bases de datos distribuida, implementaremos un mecanismo que puede implementarse en el desarrollo de consultas. El objetivo principal de las consultas es el desempeño y disponibilidad de los datos. Una consulta es el método para acceder a los datos de las bases de datos. Con las consultas se puede modificar, borrar, mostrar y agregar datos en una base de datos. Técnicamente hablando, las consultas a la base de datos se realizan a través de un lenguaje de manipulación de datos. El procesador de consultas recibe un programa de aplicación o de herramientas de consultas desarrollados para responder las necesidades de información de los usuarios. El procesador de consultas genera como resultado el procesamiento al que las consultas de alto nivel son sometidas, una serie de comandos de manipulación de datos, cuyas operaciones específicas por ello se aplicarán sobre las estructuras de datos definidas en el nivel físico. Un sistema de base de datos distribuida se compone de un conjunto de sitios conectados entre sí mediante algún tipo de red de comunicaciones, en el cual cada sitio es un sistema de base de datos en sí mismo, pero los sitios han convenido en trabajar juntos con el fin de que un usuario de cualquier sitio pueda obtener acceso a los datos en cualquier punto de la red, tal como si todos los datos estuvieran almacenados en el sitio propio del usuario. En consecuencia, la llamada base de datos distribuidas es en realidad una especie de objeto virtual cuyas partes componentes se almacenan físicamente en varias bases de datos reales, distintas ubicadas en diferentes sitios. De hecho, es la unión lógica de esas bases de datos. En otras palabras, cada sitio tiene sus propias bases de datos reales, locales y sus propios usuarios locales, sus propios manejadores y sus propias consultas, y programas para la administración de transacción, y su propio administrador local de comunicación de datos. En particular, un usuario dado puede realizar operaciones sobre los datos en su propio sitio local, exactamente como si ese tipo no participar en absoluto en los sistemas distribuidos. Así pues, el sistema de base de datos distribuidas puede considerarse como una especie de sociedad entre los manejadores individuales locales de los sitios. Para esto, las consultas serán en cada sitio donde estén localizadas las bases de datos, de manera que continuamente se vayan actualizando los datos para no perder su objetivo. Árboles de consulta. ¿Qué es un árbol de consulta? Es una representación gráfica de las operaciones involucradas en una consulta de datos, proporcionando una mayor apreciación de la secuencia especificada de las operaciones de consulta. A continuación se presenta la siguiente expresión de consulta. La estructura de las tablas es la siguiente. Tabla 1, C1, C2 y C3. Tabla 2, C4, C5, C6, C7. Tabla 3, C1, C4, C8 y C9. Ahora, ya que tenemos nuestra expresión de consulta, empezamos a construir el árbol operador para dicha expresión. El árbol de expresión de consulta es el siguiente. La gráfica permite observar que en una operación se está aplicando dos veces como se observa a continuación. La siguiente gráfica permite observar con facilidad que si la operación selección C7 mayor a Z no se estuviera aplicando en la posición en que actualmente se encuentra, sino después de aplicarse la operación join, es decir, un poco más arriba del árbol, se observaría una segunda operación redundante. De tal modo que si no se hace algo al respecto, la operación redundante sería procesada dos veces. En la siguiente figura se elimina una operación repetida y se reemplaza la operación de diferencia por una de selección. Selección C7 menor o igual a Z, aplicada sobre una de las operaciones redundantes. El árbol permite observar que la operación selección C7 menor o igual a Z se está aplicando sobre el resultado join,
pero al ejecutarse la operación selección sobre las tablas resultantes del join, quedarán seleccionadas y serán presentadas solo aquellas que cumplan la condición C7 menor o igual a Z. Finalmente, el árbol operador equivalente para la expresión de consulta en álgebra relacional, la cual ha sido sometida a un proceso de simplificación y reestructuración. La expresión de consulta obtenida es la siguiente. Etapas de procesamiento de una consulta. Entre las etapas encontramos consulta de alto nivel, descomposición y traslación, simplificación y reestructuración, localización de datos y optimización de consulta. Del programa de la aplicación de herramienta de consulta utilizado por el usuario, se genera una expresión de consulta codificada en un lenguaje de consulta de alto nivel, tal como es el SQL o el cálculo relacional. Esta expresión de consulta es entregada a un componente del sistema de gestión de bases de datos distribuidas, conocido como el procesador global de consultas. La función de descomposición y traslación en el proceso global de consultas recibe la expresión de consultas de alto nivel para extraer de la misma cada uno de los elementos y trasladarlos o codificarlos a sus correspondientes en álgebra relacional. Con esta función entonces se genera una expresión de consulta en álgebra relacional. La función de simplificación y reestructuración recibe la expresión de consulta codificada en álgebra relacional, dado que en el proceso de la traslación antes aplicado se va codificando en álgebra relacional cada una de las operaciones identificadas durante la descomposición. Es posible y muy común que se vayan incorporando a la expresión equivalente de consulta generándose operaciones de álgebra relacional que ya han sido incorporadas, resultado de esta manera una duplicación de operaciones. Por otra parte, la secuencia en que se han de ejecutarse las operaciones como se especifica en la expresión de consulta generada en el proceso de traslación no siempre resulta en la consulta de mejor desempeño, sino que puede encontrarse otra expresión de consulta que modificando la secuencia de ejecución de operaciones y sustituyendo algunas operaciones por otras equivalentes en la expresión de álgebra relacional produzca el resultado esperado y con un desempeño mucho mayor. Este procesamiento es justamente el aplicado en la función de simplificación y reestructuración, produciéndose una expresión de consulta en álgebra relacional que resultará de un mejor desempeño en su ejecución. La localización de datos como función del proceso global de consultas es el proceso en el que las referencias hacia las estructuras de datos especificadas en la expresión de consulta generada por el proceso de simplificación y reestructuración y que hasta este momento aplican sobre estructuras de datos definidas en el esquema global de la base de datos, son trasladadas a referencias hacia las estructuras de datos definidas en la base de datos fragmento en donde se tienen definidos los datos involucrados de dicha consulta. Y por último, el procesador de consultas global tiene como función la optimización de consulta, el cual se ocupa de evaluar el costo de acceso y transferencia de datos que implicará llevar a ejecución una determinada operación de álgebra relacional especificada en la expresión de consulta obtenida en el proceso de localización de datos, sobre el sitio en el que se encuentra almacenada la tabla fragmento referida en la expresión de consulta o sobre el sitio al que se ha de transferir los datos de esa tabla y en el que haya de efectuarse las operaciones de álgebra relacional. El resultado de esta función es propiamente un plan de ejecución de consultas. Consiste en un conjunto de expresiones de consulta fragmento y en donde se tiene especificado el sitio en el que de cada canalizar la expresión y solicitud de consulta, así como el orden en que esas solicitudes deberán realizarse hacia los sitios involucrados.